Bueno, en este caso yo creo que todas las personas que, bueno, leemos las noticias, la actualidad regional, directamente cuando vimos que había un caso en el que 8 empresarios de nuestra región habían manejado una trama de coacción y abuso de niñas menores, ya todos nos escandalizamos y más cuando vimos que el fallo del jurado, no sé cómo expresarlo, la sentencia o esta primera resolución lo que determinaba era que por el tiempo que había pasado, pues la condena se rebajaba a una multa y poco más, y a unos meses de cárcel, que todos sabemos que la prisión se evade si son menos de 2 años en la sentencia. Entonces cuando vemos eso ya nos escandalizamos porque estamos viendo que un caso de abuso de menores y de ejercicio de poder contra esas menores y todo lo que significa, ya se está viendo con impunidad. Pero a esto se le añade cuando vemos que una de esas 8 personas, cuando se publican los nombres, es una persona conocida aquí en el pueblo como es, y nosotros no tenemos reparo en decir nombres porque es que creo que estas cosas tenemos que darle la importancia que tienen, es Juan el Enterrador. No el enterrador que hay actualmente en el cementerio, sino el que ejercía anteriormente, porque muchas personas se han confundido en este aspecto, y también una persona pues que en todas las Semanas Santas ha participado y que durante todo este tiempo a muchas personas, y en las que me incluye y se incluye mucha gente de mi grupo, nos hemos sentido engañadas porque no sabíamos que esta persona estaba siendo investigada por este caso y, lo que es peor, que ha reconocido los hechos, como lo han reconocido todos los acusados y condenados en este caso, con lo cual yo creo que tenemos que ser contundentes con estas cosas. Ya para nosotros nos parece vergonzosa la sentencia porque prácticamente deja impune a los criminales, con lo cual lo que tenemos que hacer toda la sociedad civil, incluidos por los que somos representantes de grupos políticos, por lo menos es alzar la voz para que esto se le dé la importancia que tiene. Es decir, estamos hablando de que han abusado de niñas menores. No puede quedar una cosa como si nada, que se olvide en el tiempo y tal, sino que tenemos que actuar y tenemos que alzar la voz y sobre todo señalar a las personas que ellos mismos han reconocido estos hechos, y uno de ellos es Juan el Enterrador. Con lo cual lo que desde Ganar Totana pedimos desde luego es que nos sumemos todos a darle la importancia a la gravedad de estos hechos, de que ha abusado de menores, como lo han hecho los otros 7 empresarios, y desde luego yo creo que huelga decir que todos los títulos que se le habían otorgado hasta el momento deben ser retirados. Tenemos que darle a estos casos de violaciones, de abusos a mujeres y a niñas, en este caso, la importancia que tienen porque son graves y cuesta hasta decirlo, y por lo tanto yo creo que aquí tenemos que estar todos unidos, tenemos que sumar la voz que podamos alzar para que realmente le demos importancia a estos casos, porque si no se van a seguir dando y es lo que más nos preocupa. Si esto dejamos que corra y que se olvide dentro de unos meses, al final, ¿qué va a impedir que otra trama empresarial o de personas de cualquier índole siga abusando de menores si saben que van a salir impunes y que luego por la calle van a poder ir andando tranquilamente? Yo creo que esto es lo más grave. Entonces tenemos que actuar como sociedad contra estas cosas y desde luego, pues por desgracia, nos toca poner los puntos sobre la IE y creo que es lo que tenemos que hacer todos ahora en el municipio de Totana. ¿Van a llevar este asunto al pleno próximo ordinario? Porque de momento lo que es la institución municipal no se ha manifestado al respecto, solamente ustedes como grupo municipal. Bueno, en este caso, como el plazo de las mociones se terminó el fin de semana, ni siquiera teníamos planteado tratar este asunto porque fue algo que descubrimos prácticamente en tiempo, con lo que ya teníamos pensado presentar, pero yo sí que creo que es algo que, o si no se trata en el Pleno, desde luego merece un pronunciamiento institucional que me parece que se tenía que haber dado ya hace varios días, porque no estamos hablando de una acusación y de que están por esclarecerse los hechos, estamos hablando ya de un caso de 10 años de duración en el que ya finalmente todos los acusados han reconocido los hechos ellos mismos y hay una condena por ello, es decir, se han reconocido los hechos por parte de las propias personas que lo han ejercido y en este caso se incluye Juan el Enterrador, con lo cual yo creo que la institución tendría que dar un mensaje, tendría que ser la institución la que se ponga en la vanguardia de la defensa de los derechos pues, de las niñas y de las mujeres, porque al final no estamos exentos de ver estos casos, ¿no? Casos en los que niñas a la salida del colegio la recoge una señora, la coacciona para que haga otras cosas pues que todos conocemos. Entonces, pues por desgracia, si ni las instituciones son las que están a la vanguardia de decir aquí estamos nosotros para denunciar estos hechos, pues no estaremos dando los pasos que corresponden para que esto no vuelva a suceder. Como digo, pues lo que estaremos yendo es a un tipo de sociedad en la que, bueno, no se le da la importancia que deben a estas cosas tan graves, es decir, estamos hablando de vidas arruinadas totalmente, de traumas de por vida, de la sensación de que a tu hija o a tu sobrina le puede pasar. Entonces, por Dios, yo creo que deberíamos poner un poco de sentido común y la propia institución tenía que ser la que dé ejemplo, por supuesto.
Y además captaban a las personas más vulnerables económicamente hablando. Bueno, eso siempre funciona así. Al final, todos estos casos, fíjate, se habla siempre de que no, las violaciones, los abusos están relacionados pues con personas de X país o de diferentes razas y tal, y al final lo que vemos, el patrón que vemos siempre en todo este tipo de abusos son relaciones de poder, tanto las relaciones de poder que pueda haber del hombre hacia la mujer en el interior del hogar, por eso, por desgracia, se clasifica la violencia machista, porque está claro que se ejerce preponderantemente sobre la mujer, la violencia doméstica, y entonces también lo que vemos aquí es cómo unos empresarios saben que pueden aprovecharse de niñas sin recursos ofreciéndoles dinero, porque saben que seguramente o con total seguridad van a acceder a hacer lo que les pidan, porque o necesitan el dinero o el dinero les parece atractivo porque en casa prácticamente no lo hay para poder comprarse un capricho o lo que sea, pero al final es un abuso en toda regla. Es decir, se ejerce el poder, el dinero, como una herramienta para poder someter y mantener sumisa a unas personas, como ha sido el caso, y hacer que accedan a hacer este tipo de actos que en cualquier caso son delictivos, porque un menor no tiene conciencia suficiente para poder tomar decisiones. Si un menor no puede formar el contrato de una vivienda, pues como he leído por ahí, un menor ¿cómo va a tener potestad para tomar un acuerdo con un adulto? No hay una relación de equidad. El adulto siempre va a tener el poder para coaccionar a ese menor y para hacer lo que le diga, y más si hay dinero de por medio, como es el caso. Y luego, otra cosa más, ya se han producido manifestaciones por parte de diferentes colectivos feministas. Y van a ir han anunciado dos movimientos más. ¿Crees que puede cambiar la sentencia? También creo que el fiscal de la región de Murcia también se ha puesto en marcha para hablar con el resto de fiscales y ver que no pasen estas cosas, de que queden sentencias que, como bien dices, son abusos de menores y en tan poca cosa. Bueno, es que hay que recordar en este país, ya hablando de toda España, pues lo que pasó con el caso de la violación a esta mujer en Pamplona, ¿no? El caso de La Manada, que la primera sentencia era vergonzosa porque dejaba pues, con práctica impunidad a los condenados por un delito tan grave como el que habían hecho. No fue hasta que no se sucedieron protestas masivas que demostraban que la gente lo que quería era justicia de otro tipo, y al final la justicia es una herramienta o es una institución del Estado que nos debe representar a todos, con lo cual yo creo que se debe seguir alzando la voz con este tipo de protestas, porque al final lo que manifiesta es que una parte muy importante de la sociedad, y sobre todo los colectivos de mujeres que defienden los derechos feministas, etcétera, pues no pueden estar de acuerdo con esta sentencia, porque esta sentencia prácticamente corre un tupido velo sobre unos hechos muy graves. Entonces yo creo que aquí tenemos que estar todos haciendo una denuncia pública, protestando porque esta sentencia sea diferente a como ha sido, desde luego mucho más punitiva a los delincuentes que han reconocido los hechos, porque si no, en ningún caso yo creo que podremos estar hablando de que el cierre de este caso va a significar algún cambio para proteger a posibles nuevas víctimas, como tiene que serlo siempre el cierre de un caso de este tipo. ¿Y la dilación en el tiempo? ¿También habría que invertir más recursos en la justicia? Eso por supuesto, pero sí que me parece que en este caso la dilación en el tiempo ha sido un móvil para justificar una sentencia que sí que está orientada a dejar con cierta libertad o con cierta impunidad a las personas implicadas, ¿no? Yo creo que este ha sido como el argumento central que se ha cogido para este caso, para justificar un poco el fallo de la sentencia a favor, porque para mí es a favor de estos criminales, y con lo cual, pues esto si bien hacen falta recursos en la justicia, esto no lo podemos negar, todos lo vemos todos los días y hay que demandarlo, pues creo que tampoco debemos centrarlo todo en que ha sido la dilación la que ha provocado este fallo de la sentencia, porque los hechos han sido reconocidos, los hechos se cometieron fuera hace un mes, un año o 10 años, y con lo cual pues se debe de alguna manera ya no solo pagar por ello y poner una sentencia ejemplar para estas personas, sino más bien que el fallo del caso sirva para que tengamos la sensación de que estas cosas están más lejos de volver a pasar, porque la justicia está protegiéndonos a todos de esto.